Jueces capítulo 21. En aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, en este capítulo de final ya del libro de los jueces vamos a confirmar que las consecuencias de actuar conforme a nuestra propia justicia, en lugar de buscar la voluntad de Dios como una premisa, la premisa más importante de justicia para nuestras vidas, el ejemplo a seguir, de acuerdo a cómo nos enseña el Padre en su propia palabra, pues siempre va a dejar consecuencias para nuestro propio perjuicio cuando no hacemos las cosas conforme a su voluntad. Y en su caso, en perjuicio de quienes amamos, de quienes nosotros en un momento dado podemos poner nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestra propia familia, amigos, etcétera. Final de cuentas, si no hacemos las cosas conforme a la voluntad del Señor, todo lo que hagamos va a ser vano. Recordemos que Israel fue a la guerra en contra de Benjamín en los capítulos anteriores y en consecuencia de toda aquella matanza fue que la tribu de Benjamín estaba a punto de ser extinta y esto fue algo que a fin de cuentas preocupó mucho a los israelitas y dice la escritura que lloraron y hablaron con el Señor para suplicar su perdón. Dice el verso 1 de Jueces capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Después de todos los acontecimientos que derivaron en esta venganza, eh, sin haber considerado a Dios antes de haber tomado decisiones respecto de la vida de alguien más, como lo hicieron los de Israel, pues podemos asegurar sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, que aquel juramento que hicieron los israelitas para evitar que sus hijos, para haber jurado para que sus hijas no se unieran con los de Benjamín, pues resultó ser un voto necio en realidad. Sí, hicieron un voto y los votos, de acuerdo a la ley, tienen un sentido, pero también es cierto que Yeshua nos enseña a no hacer juramentos. ¿Por qué? Precisamente por las mismas razones que vamos a ver en este capítulo, que ya no sabían qué hacer y lejos de resolver las cosas correctamente, comenzaron a hacer una serie de estrategias totalmente absurdas, totalmente en contra de lo correcto y se van a dar ustedes cuenta que el fin del mal camino que se ha iniciado siempre va a ser el mal. Dice el verso 2, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu? Bueno, los israelitas sabían perfectamente que lo que estaba pasando a la tribu de Benjamín, pues era responsabilidad de todos aquellos que, como dice la escritura, como un solo hombre subieron contra Benjamín para hacer justicia, según ellos, pero por su propia mano. Ellos sabían que esto era su culpa, lo sabían perfectamente. Sin embargo, aquellos hombres estaban ahorita ya preguntándole al Señor, ¿por qué sucedió esto a las tribus de Israel que estaban a punto de ser extinta una de las tribus? Lo peor de todo era que apenas con unos cuantos hombres de Benjamín, pues las hijas de Israel no podían casarse con ellos por causa de estar honrando aquel juramento que hicieron. Y por otro lado, los de Israel habían matado a todas las mujeres de Benjamín. Solamente habían secuestrado, por decirlo así, raptado a unas cuantas mujeres eh, que no habían conocido varón. Así es de que en realidad era un problema muy serio y esta es la razón por la que se humillaron ante el Señor.
Y al día siguiente, dice el verso 4, al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y esto es algo que si tú conoces ya las reglas, la ley de Moisés en torno al tabernáculo, que es el lugar donde se encontraba la presencia del Señor, dice aquí la escritura que edificaron allí altar. Vemos que los israelitas construyeron otro altar, un altar, a pesar de que ya había un altar. Sin embargo, bueno, probablemente esto es quizás se haya hecho con el propósito de edificar, de renovar su pacto con el Señor. Pero una vez más, estaban haciendo las cosas como bien les parecía. O sea, no, la ley no dice eso. La ley ya estaba incluso prohibía hacer cualquier tipo de altar, estando sobre todo en ese lugar donde estaban ellos. Y sin embargo, pues sabemos que ante todo pecado debe haber una confesión. Cualquier persona que sea consciente de su pecado debe confesarlo delante de Dios y debe existir un sincero arrepentimiento. El asunto es que ellos preguntaron a Dios por qué había sucedido que Israel estaba a punto de perder una tribu. Pero la pregunta en un momento dado casi se siente como si fuera un reclamo que le estuvieran haciendo al Señor. Y vemos cómo es que después de todo esto que ellos mismos hicieron, pretenden que el Señor asuma como una responsabilidad, ¿no? En fin, así es de que eh, los muchos altares, por decirlo de una forma, por los muchos altares que pudieran edificar, de nada iban a servir si en sus corazones no había una confesión y un arrepentimiento por hacer las cosas que estaban haciendo. Y muy lejos de hacer eso, van a ver, van a darse cuenta que en este capítulo se describe que continúan haciendo cosas atroces, terribles. Dice el verso 5, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho gran juramento, otro más, contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Es más, o sea, aquí, una vez más, declarando que querían matar a los de su propio pueblo por algo que a final de cuentas no había resultado en algo bueno. Otro voto necio que les estaba causando grandes problemas porque ahora tendrían que cumplirlo, según ellos, porque era un voto, porque de acuerdo a la ley un voto no debía transgredirse. Y sí, así lo dice la ley. Sin embargo, era un voto necio, a final de cuentas, que era mejor matarlos, a matar a su propio pueblo, continuar matando a los de su propio pueblo o dejar de cumplir ese voto que nunca debieron haber hecho. Dice el verso 6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Finalmente, el arrepentimiento generaría en los israelitas una conciencia que los llevaría a tratar de enmendar el error, pero no sabían cómo. Dice el verso 7, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por mujeres. La actitud de Israel aquí para con los de Benjamín ya estaba cambiando al grado de querer encontrar alguna solución al problema latente de la extinción de la tribu de Benjamín. Y lo que leemos a continuación constituye otro genocidio. Vamos a ver cómo es que están tomando la decisión de cometer otro genocidio en contra de su propio pueblo, y producto de aquel voto necio que hicieron y que no podían dejar de ejecutar según ellos. Y en este caso, pues eh, terriblemente idearon ellos una estrategia para tratar de resolver el problema de las mujeres que no tenían los hombres benjamitas que quedaban. Dice el verso 8, y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido a Mizpa, al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo,
y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Dice el verso 11: pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron a los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Bueno, es impresionante el grado de insensatez en que se encontraban los israelitas en esta época. Y lo que la insensibilidad moral generó en toda aquella generación de israelitas fue terrible. Primero, matan a todas las mujeres de Benjamín. Y luego, como acto de compasión hacia Benjamín, según ellos, aniquilan a los habitantes de Jabes y raptan a las doncellas, a aquellas mujeres que no habían conocido varón, en vez de aceptar las consecuencias de no romper un voto imprudente. Así de que, después de la conquista de la tierra prometida, la tierra en realidad todavía era Canaán. No, y no solamente porque algunos cananeos seguían allí, no, sino que también porque Israel estaba cananeizado, por decirlo de una forma. Estaban actuando en base a las costumbres de todos aquellos pueblos terribles, que por que por esas mismas razones el Señor había jurado que los echaría de la tierra. Ahora Israel estaba haciendo lo mismo. Israel adquirió toda aquella cultura y la forma de actuar de los cananeos. En todo el libro de los jueces, el tema general del libro es bien representado por aquella frase que ya conoces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Eh? En aquel tiempo ocurrieron muchas cosas que llevaron al pueblo de Israel a cometer muchas abominaciones delante del Señor, como la idolatría, la inmoralidad, la anarquía. Estas fueron consecuencias ordinarias de una situación en que se pretendió vivir con independencia de Dios. Pero la vida económica, social, espiritual, doméstica, la vida política, comercial, todo cayó en ruina como para darnos un anuncio de que efectivamente no podemos vivir sin la intervención de Dios. Es un caos, la vida del hombre es un caos y lo estamos viendo hoy en día. Es un caos el mundo, ¿por qué? Porque ha rechazado a Dios y las autoridades que Él establece para nuestro propio beneficio. Seguramente has leído algunos artículos en donde se hace un reclamo público como carta abierta en donde se reclama el hecho de haber sacado a Dios de las escuelas. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día cómo se encuentran las escuelas. Hay homicidios, jóvenes, niños, literalmente, que están llevando armas a las escuelas, están matándose entre ellos. Es terrible, es terrible. Y bueno, aquí el punto medular es que sin Dios la vida es un caos. Dice el verso 13: toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaba en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas no les bastaron. Pues claro que no, porque nada más rescataron 400, pero ellos eran 600. Aquí, de nuevo, Israel hizo algo que pareció correcto hasta cierto momento, hasta cierto punto, pero que en realidad fue un error. Ellos decidieron matar a toda una ciudad de Israel, una ciudad que se rehusó
que se rehusó a unirse a Israel en la pelea contra los de Benjamín. Es decir, se rehusaron a hacer un genocidio, porque eso fue lo que hicieron a final de cuentas. Y las mujeres no alcanzaron a final de cuentas, claro, porque los hombres de Benjamín que se encontraban refugiados eran 600 y los israelitas solo consiguieron 400 mujeres vírgenes de Jabes Galad. Eso fue, eso fue hacer algo malo para compensar otra cosa mala. En lugar de eso, Israel, ¿qué debió haber hecho? Debió haberse arrepentido de aquel juramento necio que hizo en Mizpa. Y debieron ponerse de acuerdo para dar a sus hijas como esposas de los hombres de Benjamín, renunciando a aquel voto necio. Dice el verso 15, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Bueno, esta brecha en realidad generó, que generó Israel, pues fue por causa de su actuar, por causa de las malas decisiones. Por ello se considera que este pasaje representa hasta cierto punto una ironía, porque fíjate bien lo que dice. Dice, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Sí? Sin embargo, esta brecha ocurrió por este actuar de las tribus de Israel. Y en este mismo tenor, lo que se supone que tenían, los que tenían autoridad y la obligación de poner en práctica la ley de Moisés respecto del actuar en cada situación, los ancianos, pues ellos traman una farsa para compensar a los benjamitas que no tenían aún mujer. Y ellos planearon un rapto masivo. Fíjate nada más que, o sea, iban de error en error, de transgresión en transgresión. Dice el verso 16, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube a Betel y Siquem, perdón, y al sur del Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, fíjate la instrucción que les dan, poned emboscadas en las viñas y estad atentos y cuando vean salir a las mujeres, a las hijas de Silo, a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Es decir, rapten a nuestras propias hijas. O sea, qué terrible. Los ancianos, estos eran los ancianos, los que se supone que tenían la autoridad moral, espiritual. ¿Y qué autoridad moral y espiritual tenían estos hombres? Terrible. Vayan y róbenselas, como aquí en la revolución, ¿no? Se robaban a las mujeres. Los ancianos ordenaban a los benjamitas raptar a las doncellas por cada hombre y llevárselas a su tierra, a Benjamín. El rapto se haría durante una fiesta, dice aquí la escritura, durante una fiesta anual, y algunos comentaristas consideran que podría tratarse de la fiesta de los tabernáculos, una de las tres fiestas anuales en las cuales los varones de Israel debían presentarse delante del Señor en el santuario. Así es de que pues era mucho más fácil raptarlas. Aun cuando el tabernáculo estaba en Silo, muchos israelitas para este tiempo pues ya habían descuidado mucho el mandamiento, los mandamientos, la ley, pues estamos viendo cómo se comportaban. Así es de que el mandamiento de Deuteronomio 16, que nos habla de presentarse el hombre, que el hombre debía presentarse delante del Señor 3 veces en las fiestas más solemnes, que es Pesaj, eh,
¿Qué es la fiesta de panes sin levadura? Eh, Shavuot, Pentecostés y Tabernáculos, Sukkot. Así es de que en esas tres ocasiones debían presentarse y era una ocasión pues muy fácil para que se robaran a las mujeres. Y bueno, como lo vimos en los capítulos anteriores, ya para ese entonces había santuarios que los propios israelitas se creaban, ¿sí? Lo vimos, ustedes recordarán cómo es que Gedeón hizo su propio santuario, Micaías hizo su santuario, hasta contrató un sacerdote, ¿sí? Era una mezcolanza de rituales paganos, olvidándose de la ley, en fin. Y así es de que, pues, por supuesto que este mandamiento se cumplía o no se cumplía, ya la gente, finalmente, quienes lo cumplían quizás religiosamente, no por una convicción real. Y bueno, tan astuto y sin vergüenza de este plan de los ancianos que ya tendrían preparada una respuesta para los familiares de las mujeres raptadas. Es decir, ya ellos habían planeado de qué es lo que iban a decir. Dice el verso 22. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados? O sea, vean nada más la argucia terrible con que se estaban comportando. Y esta forma de actuar, este plan, eximía de responsabilidad a cualquiera de Israel de transgredir el voto que hicieron acerca de no darles hijas a los benjamitas porque no se las estaban dando, las estaban raptando. Así es de que no tendrían problema los padres. Dice el verso 23, y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme al número, robándolas de entre de las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. El plan funcionó, los benjamitas, quienes insensatamente habían rechazado la orden del israelita de los israelitas a entregar a los hombres, a aquellos hombres malvados que hicieron el mal, al levita, a su mujer. Ahora, con igual insensatez, acatan otra orden israelita de raptar a las jóvenes en siglo. Esta argucia que tuvieron los ancianos es justo lo que incluso hoy en día muchos del pueblo judío continúan haciendo. Si te das cuenta, si analizas bien esta forma de actuar que hicieron en todo momento, es como darle vuelta al mandamiento. Ellos lo sabían, conocían el mandamiento, pero le dieron la vuelta. Como aquí vemos que lo que los ancianos hicieron fue en realidad darle la vuelta al juramento. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el pueblo judío? Hay muchas costumbres absurdas y te vas a dar cuenta. Seguramente sabes algunas costumbres que ellos tienen. Por ejemplo, en asuntos tan absurdos como la práctica judía que tienen de, por ejemplo, si antes del Shabbat una persona está fumando, ¿sí? Para no encender fuego y encender otro cigarro, según ellos dicen que no hay problema, o sea, con que antes de que se apague el cigarro puedes encender el otro y continuar fumando. Dime tú, ¿qué es eso? Y lo más increíble, de verdad, yo soy testigo de eso, es que hay quienes dicen que enseñan la Biblia, pero le enseñan estas cosas a la gente que está queriendo entender la Biblia. Dime tú, ¿dónde está la cabeza de estas personas? Una vez yo escuché a una persona que estaba hablando de este tema y yo no pude evitar intervenir y decirle, pero ¿esto qué tiene que ver con la santidad del chaval? ¿Que no tendría que apagar el cigarro y darle vergüenza de tener ese vicio a esa persona? No, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está el sentido de la lógica? O el sentido de guardar el día de reposo. Ah, no.
no hay problema. Para no encender fuego, pues puedes hacer esto. Y así como eso, infinidad de cosas que hace el pueblo judío con tal de darle la vuelta. ¿Qué estaban haciendo aquí? Ah, ya tenían un juramento, pero le estaban dando la vuelta. No vamos a darle las hijas a los benjamitas. Ah, pero róbenselas. Así nadie transgrede. No. Y robárselas no es una transgresión. ¿Qué estaba peor? Qué tontería. A final de cuentas, ¿tú qué crees que estaba viendo Dios en ese momento en este pueblo? Dijeron por ahí, era un cochinero esto, una hipocresía, una abominación. Estaban matándose entre ellos. La pregunta es, ¿acaso no tienen discernimiento del sentido verdadero del mandamiento como para pretender burlar el mandamiento? Porque al Señor no lo burla nunca. Le dará la vuelta a uno y otro mandamiento, pero se engañan ellos mismos. Y como esa práctica hoy en día, la religión judía, tristemente, se encuentra plagada de todas esas cosas, dándole la vuelta al mandamiento. Pero no solamente la religión judía, los católicos, les hablas de las imágenes y te dicen, no adoramos las imágenes. Es como si tú tienes la foto de tu hijo acá y dices, no, yo quiero mucho a mi hijo. Así, con ese descaro, o sea, ese es lo mismo. No es cierto. Son unos mentirosos, hipócritas, porque son unos idólatras. Eso es lo que es. Nada que ver con una foto como si fuera una foto de tu hijo. Pues no, eso no tiene nada que ver. Pero pero el hombre así es en general. No importa qué religión se trate. Cuando quiere, o sea, le buscan. Ah, ya eh, el hijo o la hija cometieron adulterio. Ah, no hay problema, que se casen y ya queda salvado. ¿De verdad queda así la cosa? O sea, ¿no te da vergüenza en lugar de decirle al muchacho, arrepiéntete delante de Dios porque lo que hiciste es un pecado delante del Señor? ¿Te tienes que casar? Claro que te tienes que casar, pero antes tienes que arrepentirte delante de Él. Pero en lugar de eso, los papás y los tíos y la familia, con tal de cubrir el pecado y la vergüenza, a final de cuentas, no, andan dando esos consejos y entonces los hijos dijeron, no pasó nada. ¿Cuándo se arrepiente? ¿Cuándo le diste la oportunidad al muchacho o a la muchacha de confesar su pecado delante de Dios y tener conciencia y arrepentirse de lo que hizo? Porque no estuvo bien. Porque tal caso sería que le vas a aconsejar a los muchachos ahora eso. Ah, no hay problema si fornican, pero se casan, ¿eh? O sea, ese va a ser el consejo. ¡Qué tontería! ¡Qué burla! ¡Qué falta de respeto para el Señor! Y lo peor de todo, qué tristeza para los jóvenes. Los jóvenes se pueden equivocar, claro que sí. Nosotros nos equivocamos como padres en su momento y seguimos equivocándonos, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos siempre que seamos conscientes de que hicimos mal. Pero cuando te solapas a ti mismo el pecado, no te das esa oportunidad y en el peor de los casos estás encubriendo el pecado. Eso no está bien. No importa el grado, la magnitud de la vergüenza, tenemos que asumir las consecuencias. Y algo muy importante, y yo lo he compartido en otros estudios hablando de este ejemplo que yo puse, por ejemplo, ¿no? O sea, con eso de darle la vuelta al mandamiento. Y aquí en este caso sería darle la vuelta al pecado, a la transgresión para que pues, no te sientas mal. Eso no te sirve de nada. En otros estudios yo les he compartido, hablando de la familia, etcétera, cuando los padres cumplen con lo que les toca acerca de enseñarle a los hijos. Hay que entender que cuando los hijos ya son adultos, ya no están en la potestad, en la autoridad de los padres.
Y entonces pueden suceder muchas cosas. Tenemos el ejemplo más claro, el hijo pródigo, la enseñanza, una enseñanza hermosa. ¿Qué fue lo que sucedió? El hijo malagradecido se fue, hizo lo que quiso, los mandamientos, la instrucción del padre y al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo con todo eso? Lo tiró a la basura y le fue mal. A grado de que finalmente ya estaba pensando regresar cuando menos como un siervo, como un criado, con su padre. Esta parábola tan hermosa nos enseña algo bien importante. Mientras como padres hagamos lo correcto, y cuando digo lo correcto, no es solaparles el pecado a los hijos, no es no confrontarles con lo que hicieron. No, 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 no. Tenemos que hacer eso. Porque entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua en relación a este tema? Quien ponga padre o madre, hijo antes que a mí, no es digno de mí. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que tener el valor para enfrentar la verdad. Y aquí estos insensatos israelitas estaban queriendo tapar el hoyo y hacían uno más grande y seguían matando gente por andar haciendo juramentos absurdos. Entonces, la enseñanza yo creo que es muy clara. ¿Qué es preferible? Pues enfrentar la verdad. Y si tú tienes que padecer las consecuencias del pecado, en este caso Israel, tenía que padecer las consecuencias de su error, transgrediendo el juramento, porque era un juramento necio que iba a ir en contra de la vida de sus propios hermanos, pues lo hubieran hecho, hubieran aceptado las consecuencias y el castigo del Señor. En su momento vemos cómo es que anteriormente, en el libro de Josué, el pueblo mismo llegó al punto de decir, Señor, haz con nosotros lo que tú consideres. Hemos hecho mal, hemos pecado, vamos a hacer esto, vamos a la guerra, pero si tú consideras que no merecemos vivir, que sea tu voluntad. Aún así, sabiendo que podrían morir. Es eso el valor que debemos asumir todos. Aceptar la consecuencia de nuestro pecado. No vamos a asumir la consecuencia de un pecado que no fue de nosotros. Eso es muy claro. Y me estoy refiriendo al ejemplo que hace un momento puse, ¿no? Al ejemplo de los hijos que ya son grandes, adultos, que a final de cuentas de repente hacen cosas que no son correctas, pues tú como papá, mamá, ¿y por qué lo digo? Porque hay papás que de repente se sienten culpables. Y eso es injusto, eso no está bien. Ya los hijos deben de cargar con sus propias consecuencias. Y lo dijo el profeta, y es una regla que nosotros debemos tener muy presente. Los, los hijos no van a cargar con el pecado de los padres, ni los padres van a cargar con el pecado de los hijos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, pero que sí, como padres en un momento dado debemos rechazar lo que está mal. No importa que sean nuestros hijos, no importa que sean nuestros primos, no importa que sean nuestra familia, los amigos más queridos, no importa. No importa que sea el hermanito o la hermanita que te está apoyando en el ministerio, no importa. Tienes que ser honesto primeramente con el Señor para poder ser honesto contigo y con tu fe y así dar testimonio de tu verdadera fe. Dice el verso 24, regresamos a Jueces 21. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, la frase de el versículo 24, y si tú te vas al principio de este libro, Jueces capítulo 1, verso 1, te vas a dar cuenta que enmarca, esta frase enmarca el libro, ¿sí? Comienza con los hijos de Israel que están emprendiendo la conquista de los territorios tribales, continúan y el libro concluye finalmente con los hijos de Israel regresando a estos territorios. Desde Josué, con
cuánta ilusión, ¿recuerdas cómo es que estábamos teniendo estos análisis de estos capítulos de la conquista de la tierra prometida? Pero con qué tristeza y desilusión estamos viendo cómo estaba Israel en este tiempo por causa del comportamiento del pueblo en la tierra prometida. El libro de los jueces concluye con una nota triste. Sin embargo, en el pueblo, con el paso de los siglos, se mantuvo una esperanza de cambio que fue confirmada por los profetas en su momento. Porque llegaría el tiempo en que ya no se diría más, en estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ya no se diría eso, sino que se diría o se dirá, en estos días si hay rey en Israel, porque cada uno hace lo que agrada al Señor. Y esa es nuestra esperanza, que el nombre del Señor nuestro Dios de Israel sea siempre glorificado por nuestras vidas, por nuestras generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Señor bendito, gracias Padre Santo por esta oportunidad de analizar este libro tan importante, tan importante. Si bien es cierto, es un libro que contiene muchos aspectos terribles del pueblo, también es cierto que por esa misma razón recibimos mucha enseñanza acerca de estar apercibidos, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de alejarnos de ti, Señor. No permitas que eso pase, bendito Rey. Manténnos de tu lado. Fortalece nuestra fe. Fortalece eh, nuestra convicción para continuar siendo fieles a ti, a tu ley, a tu la forma de vida que nos has enseñado a tener. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de haber analizado un libro más de tu santa palabra. En su nombre oramos. Amén.